El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que primero me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. La tentación muy humana de no querer conflictos, de no tener guerras, a cambio de lo que sea, repito, es una tentación muy humana. ¿A quién le gustan los conflictos? Salvo a los enfermos, a nadie le gustan los problemas. Ya tenemos bastantes. Y, por lo tanto, esa tentación se nos presenta como algo que no es tentación, sino como algo positivo. Normalmente las tentaciones se suelen presentar con la cara de algo positivo. El problema no es el deseo de no tener conflictos. El problema es el precio que hay que pagar. Ahí está siempre el quid de la cuestión. Yo no quiero problemas, no los quiero, pero ¿cuál es el precio? Es muy curioso que dicen algunos: la guerra tiene que ser evitada a toda costa. A toda costa. Ya. Y si eso se hubiera hecho, qué sé yo, en el año 39, cuando Hitler y Stalin invadieron Polonia, y si Inglaterra, Francia, Estados Unidos más tarde no hubiera reaccionado, a toda costa. ¿Quién liberó a los judíos que quedaban en los campos de concentración nazis? ¿Quién los liberó? ¿Los liberaron los hippies lanzando pétalos de flores a los soldados alemanes que los custodiaban, o los liberaron soldados norteamericanos? Por eso hay frases que hay que tenerlas en cuarentena, ¿no? Porque pueden ser verdad en parte, y en otra parte pueden ser terribles. Y Jesús nos previene contra esto. Él no dice: soy un buscapleitos, soy un buscalíos, me encantan los problemas, nuestro destino es morir perseguidos porque somos unos sádicos y unos masoquistas. No dice eso. Él ha venido a traer la paz, pero no a cualquier precio. ¿Cuál es el precio que no podemos pagar? El mismo precio que Él no quiso pagar, el precio de la verdad. Ese precio no lo podemos pagar. Yo no quiero problemas, no quiero líos, pero no a costa de ese precio. Y ese es el precio que nos está pidiendo continuamente lo que Jesús llama el mundo. El mundo que a veces está dentro de la Iglesia también. El mundo. Si tú dices lo que el mundo quiere escuchar, lo que hoy se llama políticamente correcto, el mundo te va a aplaudir, vas a ser bienvenido, pero no vas a tener el apoyo de Dios. Esa es la condición. Hace tiempo sacaron una lista cronológica de todas las claudicaciones que fueron haciendo las iglesias protestantes llamadas históricas, luteranos, baptistas, presbiterianos, que son los antiguos calvinistas. Primero aceptaron el aborto, luego más tarde aceptaron la homosexualidad, después aceptaron las sacerdotisas, después las obispas, después el matrimonio homosexual entre clérigos y clérigas, la eutanasia. Han ido aceptando todo lo que el mundo decía.
a veces incluso anticipándose, porque dentro de la propia sociedad civil había resistencias. Han ido aceptando todo eso. ¿Cuál es la consecuencia? Se han ido alejando de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Cada vez va menos gente. Son iglesias en la quiebra, no digo económica, pero sí en la quiebra desde el punto de vista espiritual. Cada vez va menos gente. Es decir, la clave está siempre en mirar a Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Qué tenemos que hacer para ser fieles a Cristo? ¿Qué fue lo que el Señor hizo, enseñó? Nosotros tenemos que hacer, aun siendo pecadores, y enseñar lo que el Señor hizo y lo que el Señor enseñó. Si no hacemos eso, somos traidores a Cristo. ¿Recibiremos el aplauso del mundo? Claro que sí. ¿Pero para qué servirá? Para nada. El propio Jesús dice: sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, pero si la sal se vuelve insípida, solo sirve para que la tiren y la pisen. Desde el momento en que dejamos de ser aquellos que transmiten el mensaje de Jesús, nos convertimos en una sal insípida que a nadie le interesa. Desde el momento en que dejamos de ser la luz de Cristo, nos convertimos en una vela apagada, humeante, que a todos molesta porque es un humo incómodo. Y esto vale para todos, vale para ti en tu casa, que cuántas veces te vas a encontrar en situaciones en las cuales no sabes qué hacer, no sabes cómo comportarte. Ayer venía a misa y por la mañana temprano, en un semáforo cruzaban 3 chicas adolescentes, iban hacia el colegio. En la zona donde yo vivo, ahí es un colegio privado, 3 chicas adolescentes vestidas sin uniforme, a un colegio, no sé si de la iglesia, es posible, porque hay un colegio de la iglesia allí. Iban vestidas de tal manera, a las 8 de la mañana, iban vestidas de tal manera, tan procaz, iban desvestidas. Yo pensé, ¿y su mamá? No pensé, su mamá lo consiente, pensé, ¿cuánto sufrirá su mamá? ¿Cuántas veces les habrá dicho su mamá, cómo puedes ir así a la calle? Que no es que te está yendo a una fiesta, que ni siquiera era para ir de fiesta, que te está yendo a clase, que tienes 16 años, que no puedes ir así al colegio. ¿Y cuántas veces habrá escuchado su mamá lo de, no te metas en mi vida, a ti qué te importa, esta casa es un infierno, esto es una cárcel, me quiero marchar de aquí, te odio? Muchas veces, porque esto es el pan nuestro de cada día, ¿eh? Y digo esto que es un ejemplo, porque si hablamos de las noches de alcohol de los adolescentes españoles, ahí están las estadísticas escandalosas. ¿Y qué tienen que hacer los padres? Pues muchas veces siguen luchando, otras veces tiran la toalla y otras veces se limitan a decir, toma, llévate este preservativo por si acaso. Esto que ocurre en vuestra casa, ocurre en la iglesia, ocurre en la sociedad. Es decir, el mundo te está continuamente golpeando, diciéndote que tienes que rendirte, que lo aceptes, que no le digas nada a tu hija o a tu hijo, y que hagas lo que todo el mundo hace en todos los aspectos, desde robar hasta mentir, que todo esto son morales anticuadas, qué anticuada eres, mamá, qué vieja eres, que, en fin, todas estas cosas. Y sin embargo Jesús nos dice a todos, a ti en tu casa, a nosotros aquí en la parroquia, a cada uno en su lugar, nos dice, tenéis que ser fieles a mí. Si encontráis desprecio, si encontráis lucha, es porque estáis siendo fieles a mí. Si encontrarais el aplauso del mundo, entonces estaríais siendo traidores a mí. Yo no sé qué puede hacer una mamá con una hija adolescente así, porque la situación es dificilísima, pero dificilísima. Y conozco muchas madres que están, o padres desesperados. Pero no nos tenemos que rendir. Aunque nos insulten fundamentalistas, antiguos, carcas, dictadores, fanáticos, todas estas cosas que nos dicen cada día, desde fuera y desde dentro de la iglesia,
aunque nos persigan verbalmente o a veces de otra manera, no podemos ceder. Tenemos que ser fieles a Cristo. Si el mundo os odia, dice Jesús, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Pidamos lo que tienen que pedir aquellos que quieren ser fieles a Cristo: fuerza, la fuerza de los mártires, la fuerza para aguantar, la fuerza para no rendirnos. Pidamos la santidad también, para que nuestro testimonio sea lo más coherente posible, aun siendo como somos pecadores. De pie, por favor.